Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Skoda Superb de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así, la calidad de la pintura del Superb de segunda generación es muy buena, pero dada la antigüedad de los ejemplares puestos a la venta, no hay que esperar milagros. Si el coche no ha sido repintado total o parcialmente, todavía quedarán astillas y rayones en la carrocería. Al inspeccionar, se debe prestar especial atención a inspeccionar los lugares donde las juntas de las puertas entran en contacto con la carrocería. Con el tiempo, la pintura se desgasta casi hasta el metal. Afortunadamente, este problema es fácil de solucionar. Basta con cubrir las zonas vulnerables con una película protectora transparente. La carrocería del Skoda Superb carece de la doble galvanización tradicional en muchos modelos Volkswagen. Por lo tanto, es muy posible que se produzcan pequeñas bolsas de corrosión después de 6 a 7 años de funcionamiento. Normalmente, el óxido aparece primero en los bordes de las puertas, los umbrales y en las juntas de los paneles de la carrocería. Naturalmente, no se recomienda que los propietarios de Superb dejen las virutas profundas sin tratamiento durante mucho tiempo. En nuestras condiciones, los elementos cromados exteriores sufren mucho. También se pueden esperar sorpresas desagradables de los soportes de aluminio para los espejos retrovisores. Se oxidan gradualmente, provocando que pierdan su movilidad anterior. En el peor de los casos, si les aplicas demasiada fuerza, los soportes pueden incluso romperse. Los ingenieros de Skoda alguna vez estuvieron muy orgullosos del sistema de apertura del maletero Twin Door, pero era lógico suponer que el complejo mecanismo podría eventualmente convertirse en una fuente de dolores de cabeza. Y así sucedió. Los propietarios de un Superb suelen tener problemas con la tapa del maletero que no cierra bien y con fallos eléctricos que, por ejemplo, provocan que la luz del maletero deje de encenderse. Por supuesto, solucionar cualquier avería en el mecanismo Twin Door por parte de técnicos oficiales de Skoda no saldrá barato. Quien quiera ahorrar dinero debe buscar el garaje Culibins. Estos últimos, con la debida diligencia, podrán sustituir los elementos averiados individualmente, pero si se produce una intervención no cualificada en el cableado, las consecuencias pueden ser nefastas. Idealmente, incluso si en el futuro no desea restaurar la funcionalidad del sistema Twin Door, siempre debe levantar la tapa del maletero junto con la ventana trasera, convirtiendo así el Superb de un sedán a un liftback. Los problemas menos graves incluyen la rápida oxidación de los contactos. Por este motivo, las luces de la matrícula trasera y el interruptor de bloqueo del maletero suelen fallar. También abundan los comentarios sobre las pantallas de plástico de las ópticas delanteras. Tras varios años de uso intensivo del coche, el plástico se vuelve notablemente turbio y se cubre de una red de pequeños arañazos. Afortunadamente, pulir los faros es económico. Otra opción es cubrir los faros con una película protectora. Naturalmente, en este caso también es imposible prescindir de un pulido previo. La óptica adaptativa funcionó bien en el nuevo Superb, pero con la edad su mecanismo comienza a funcionar mal. Un mecanismo nuevo es bastante caro, por lo que en caso de problemas habrá que buscar especialistas que se encarguen de la reparación. Tampoco será barato, pero igualmente podrás ahorrar dinero. En términos de tamaño, el Skoda Superb puede competir fácilmente con los sedanes de clase ejecutiva. Quizás los checos se propusieron el objetivo de exprimirlos un poco, por eso no escatimaron en la calidad de los materiales de acabado. No es necesario buscar plástico blando en el habitáculo del Superb. Muchos ejemplares no estaban equipados con asientos de tela ordinarios, sino con asientos con una combinación de alcántara y tapizados de cuero. Cuando son nuevos tienen un aspecto estupendo, pero cuando alcanzan los 130.000 a 150.000 kilómetros, el alcántara de la parte central de los asientos ya parece notablemente desgastado. Tampoco alcanzó el nivel premium del Superb en términos de aislamiento acústico.
Con el tiempo, al ruido del flujo de aire, de los neumáticos y de la unidad de potencia se suman los crujidos de los paneles interiores y los golpes de la bandeja trasera. Sin embargo, con la edad, ya no se escuchan sonidos extraños en la cabina. Los ingenieros que trabajaron en la parte eléctrica ni siquiera parecían pensar que el coche podría funcionar no solo en las invernales condiciones europeas. Así se explica la mala calidad del aislamiento y los cables débiles que se rompen con el tiempo. Otro problema típico son los conectores y el cableado que se oxidan rápidamente. Esto es suficiente para que los elevalunas eléctricos y los airbags laterales dejen de funcionar después de 6 a 7 años de uso del automóvil. Si por alguna razón el cableado debajo del tablero está dañado, se deben esperar fallas en la unidad de control de la ECU. Como resultado, el coche simplemente se negará a funcionar. Dado que las unidades electrónicas del Škoda Superb dependen principalmente unas de otras, encontrar el problema que provocó que se encendiera la guirnalda de luces de advertencia en el panel frontal no es nada fácil. A menudo el problema está en que nadie lo busca. Al mismo tiempo, una intervención no cualificada en el sistema eléctrico de un automóvil checo puede provocar problemas aún más graves. Para los propietarios de un Škoda Superb, es mejor no escatimar en los servicios de electricistas de automóviles competentes. Para la segunda generación del Superb se ofrecieron 4 motores de gasolina. Los sedanes con motor 1.4 TSI de 125 caballos de fuerza nos fueron suministrados oficialmente hace muy poco tiempo, por lo que hay pocas modificaciones de este tipo en el mercado secundario. No hay por qué preocuparse por esto, ya que el motor de 1,4 litros se ha hecho famoso por su débil cadena de distribución, que a menudo requiere reemplazo después de una carrera de 50.000 kilómetros. Se desaconseja enfáticamente ignorar los síntomas característicos, crujidos, diésel, ruidos metálicos. Si la cadena salta al menos un diente, no se puede evitar el encuentro de los pistones con las válvulas. Por supuesto, el uso de aceite de motor de alta calidad ayudará a prolongar la vida útil de la cadena y su tensor, pero en cualquier caso no es necesario hablar de un gran aumento en la vida útil. A aquellos que quieran cambiar la cadena lo menos posible también se les puede recomendar que no dejen el coche en una pendiente con una marcha. Una cadena problemática está lejos de ser el único inconveniente del motor 1.4 TSI. Se puede esperar que se atasquen los anillos rascadores de aceite y los pistones. Hay casos en los que comenzaron a colapsar después de recorrer hasta 100.000 kilómetros. Esto se debe en gran parte al combustible de baja calidad, que provoca la detonación. Los inyectores de la bomba de combustible también sufren de gasolina defectuosa. El sistema de sincronización variable de válvulas del motor 1.4 TSI resultó no ser muy fiable. El hecho de que requiere atención no indicará el funcionamiento inestable del motor y el ruido característico del diésel. Aproximadamente 120 a 150.000 kilómetros en un Superb con un motor de 125 caballos de fuerza están equipados con camisas, una bomba y un turbocompresor. No olvide que las válvulas y los receptores de aceite se endurecen con el tiempo. Con mucha mayor frecuencia, debajo del capó se encuentran unidades de gasolina con un volumen de 1,8 y 2,0 litros de la serie TSI. Estructuralmente, las unidades son similares, por lo que tienen problemas comunes. El principal es una cadena de distribución poco confiable, que requerirá reemplazo después de un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros. Al igual que en el motor 1.4 TSI, el salto de cadena provoca la flexión de las válvulas. Otro inconveniente de los motores de 1,8 y 2 litros es el mayor consumo de aceite. Por lo general, la quema de aceite aparece después de conducir entre 50 y 60.000 kilómetros, después de lo cual comienza a progresar. Al llegar a los 100.000 kilómetros, el consumo de petróleo puede alcanzar entre 200 y 300 gramos por cada 1.000 kilómetros. Maslosor, a su vez, acelera el desgaste de las bujías y es una especie de catalizador del proceso que provoca la coquización del grupo de pistones. También existen otras averías que no se consideran tan extendidas. Por ejemplo,
una falla repentina de la bomba de inyección de combustible, tras la cual el motor se para sin motivo aparente. Con el tiempo, la bomba puede comenzar a tener fugas. Los propietarios excelentes se enfrentan a motores TSI y al funcionamiento inestable de la unidad de potencia al ralentí. En la mayoría de los casos, el culpable es la válvula de mariposa que necesita limpieza. Menos común es el riel de combustible, que en los ejemplares usados puede que tampoco esté en las mejores condiciones. El sistema de ventilación del cárter también resultó bastante débil. El hecho de que no esté funcionando bien no indicará la aparición de fugas de aceite en el motor. Si no se hace nada, poco a poco aparecerán fugas en los tubos de admisión. En el peor de los casos, el problema puede terminar con la salida del sello de aceite del cigüeñal trasero. Sorprendentemente, a pesar de muchos puntos débiles y defectos de diseño, los motores de 1,8 y 2,0 litros tienen una buena vida útil según los estándares modernos. Para aquellos propietarios que no escatiman en mantenimiento, pueden durar entre 250 y 300.000 kilómetros. Desde el punto de vista de la fiabilidad, la opción ideal es el 3.6 FSI de 6 cilindros atmosférico con 260 caballos de fuerza. Sin embargo, no se debe suponer que esta unidad de potencia esté completamente libre de deficiencias. Hay bastantes, pero no aparecen con tanta frecuencia como en los motores de la serie TSI. El grupo de pistones del motor de 3,6 litros también tiende a coquearse. De ahí el mayor consumo de petróleo y el ralentí inestable. En nuestras condiciones, los equipos de combustible no funcionan bien. Es caprichoso y sensible a la calidad del combustible. Al principio, el sistema de admisión no fue el más exitoso. De vez en cuando, los problemas pueden deberse al termostato, las bobinas de encendido y la electrónica. Naturalmente, con tal poder no es necesario hablar de un apetito modesto. En igualdad de condiciones, los motores de la serie TSI serán más económicos. Por otro lado, a cambio, el 6 de 3,6 litros está dispuesto a ofrecer un mayor recurso. Hay casos en los que este motor recorrió entre 350 y 400.000 kilómetros antes de realizar reparaciones importantes. Desafortunadamente, en nuestras condiciones, cuando nadie puede dar fe de la calidad de la gasolina vertida en el tanque, lo más probable es que no sea posible alcanzar tales cifras sin averías graves. Naturalmente, la salud de un motor atmosférico dependerá directamente de la potencia, calidad y frecuencia de su mantenimiento. Los magníficos motores diésel superan a las unidades de gasolina no solo en términos de eficiencia, sino también en términos de confiabilidad. Pero es importante tener en cuenta que las versiones diésel no se vendieron oficialmente en nuestro país. Todos los Superb diésel nos fueron importados de países de Europa Occidental que ya estaban en uso. El más exitoso fue la unidad de 2 litros de la serie EA189, a partir de la cual posteriormente se creó un motor de 1,6 litros. La desventaja de esta unidad de potencia es el hexágono poco fiable de la bomba de aceite. Tendrá que ser reemplazado después de un kilometraje de 180 a 200.000 kilómetros. Si no se hace esto, la presión del aceite comenzará a disminuir, lo que tendrá graves consecuencias negativas. A los 200.000 kilómetros, debido a una contaminación severa, las trampillas de turbulencia en el colector de admisión pueden comenzar a atascarse. Además, debe estar preparado para problemas con el sensor de temperatura y el sistema de refrigeración. Los propietarios del Superb Diesel deberán limpiar la válvula EGR cada 100.000 kilómetros. Junto con la válvula, también se debe limpiar el colector de admisión. El combustible diésel de baja calidad contribuye al deterioro de la salud de la unidad de potencia. Daña rápidamente los delicados inyectores y la bomba de combustible de alta presión. A medida que el estado de los inyectores se deteriora, el motor comienza a arrancar con más fuerza o incluso se cala. En general, la vida útil de una unidad de 2 litros de la serie EA189 se estima entre 150 a 400.000 kilómetros.
Hasta 2010, el Škoda Superb estaba equipado con motores diésel de la serie EA188 con un volumen de 1,9 y 2,0 litros. La principal desventaja de estas unidades es que los asientos de los inyectores de la bomba se desgastan rápidamente. Esto hace que el combustible entre en el aceite. Los propietarios que no se preocupan por el mantenimiento periódico se enfrentan a fallos en las levas del árbol de levas. A menudo esto va seguido de un fallo del propio árbol de levas y de los compensadores hidráulicos. Como ocurre con las unidades más recientes, el hexágono del accionamiento de la bomba de aceite no es muy fiable. La marca de 200 a 220.000 kilómetros se vuelve crítica para una turbina de geometría variable. En el mejor de los casos, el motor perderá tracción, en el peor de los casos, la turbina se atascará. Los motores de la serie EA188 no están exentos de otros problemas típicos del diésel con los inyectores, la bomba de combustible, el filtro de partículas y la válvula EGR. Sin embargo, todo esto no impide que los motores aguanten entre 400 y 500.000 kilómetros hasta la primera revisión importante. Para el Škoda Superb estaban disponibles cajas de cambios mecánicas, automáticas y robóticas. Se considera que las más fiables son las transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades. A menos que los amantes de la conducción agresiva puedan encontrarse con la sustitución anticipada del embrague, el diferencial y el volante bimasa. La transmisión automática Aisin, que se instaló en el Superb con motor de 1,8 litros, también tuvo un comportamiento muy bueno. El único punto verdaderamente débil de la transmisión automática es el mal funcionamiento del intercambiador de calor, que rápidamente se obstruye con suciedad. Desafortunadamente, el recurso de la caja a menudo se reduce precisamente debido a un intercambiador de calor sucio. Reduce los recursos y los largos intervalos de servicio. El aceite viejo contamina gradualmente los solenoides y los revestimientos de fricción del convertidor de par. El componente mecánico de una transmisión automática no tolera bien el aceite sucio. La suciedad contribuye al fallo prematuro del casquillo de la cubierta trasera y de la bomba. Se considera que el punto relativamente débil de la transmisión automática son las arandelas del piñón del engranaje planetario delantero y los casquillos del engranaje planetario. Hay muchos más problemas con las cajas de cambios robóticas. El menos exitoso fue el robot TSG de 7 velocidades, que lleva el índice interno DQ200. Esta transmisión resultó ser especialmente problemática en aquellos Superb que se lanzaron en los primeros años de producción. El desgaste del embrague después de un kilometraje de 50.000 kilómetros es algo común en una transmisión robótica. Solo unos pocos propietarios encontraron esto más cerca de los 100.000 kilómetros. El hecho de que el embrague requiera un reemplazo urgente se indicará por el deterioro de la tracción durante la aceleración, sacudidas y tirones durante los cambios. Con un kilometraje de 140 a 150.000 kilómetros, vale la pena prepararse para reemplazar la mecatrónica. El mal estado de este último se puede adivinar por las fugas de aceite, las sacudidas durante los cambios y la pérdida de varias marchas. La parte mecánica del robot también resultó problemática. Los asientos de las varillas de accionamiento, los cojinetes del eje y los solenoides del cuerpo de la válvula se desgastan con una rapidez inaceptable. El tenedor no tiene el mayor recurso. Si falla, la caja se ve privada de la segunda, cuarta y marcha atrás, después de lo cual el robot entra en modo de emergencia. En la transmisión robótica de 6 velocidades del DQ250, los ingenieros utilizaron el llamado embrague húmedo. Debido al hecho de que parte del mecanismo de la caja de cambio se encuentra en una especie de baño de aceite, la vida útil del embrague de la caja se ha vuelto notablemente mayor. Además, ha aumentado la vida útil de la mecatrónica. Pero es importante comprender que incluso un robot de 6 velocidades relativamente confiable puede devastar el presupuesto familiar. En caso de reparación de la misma mecatrónica, los costes serán muy elevados. En ningún caso se debe escatimar en el mantenimiento de la caja robótica. El intervalo de sustitución del fluido de trabajo no debe exceder los 40.000 kilómetros.
De lo contrario, los productos de desgaste reducirán en gran medida la vida útil del cuerpo de la válvula y los solenoides. El robot de 6 velocidades no es inmune a los tirones tradicionales de las transmisiones DSG. La mayoría de las veces son causadas por el desgaste del embrague. Con menos frecuencia, sensores de velocidad defectuosos. Si hablamos de la parte mecánica, sus puntos débiles son los mismos que los del robot de 7 velocidades con embrague seco. En consecuencia, las dos cajas tienen problemas comunes. En la parte delantera, la suspensión Superb utiliza el clásico diseño MC Person. La suspensión trasera es multibrazo. Al estar en buen estado de funcionamiento, la suspensión del coche checo ofrece un equilibrio óptimo entre calidad de marcha y manejo. En cuanto a la fiabilidad, se encuentra en un nivel bastante alto. Esto es especialmente cierto en el caso de los coches con el llamado paquete para carreteras en mal estado. Un punto relativamente débil en la suspensión delantera del Superb pueden considerarse los bloques silenciosos de las palancas delanteras. Sirven entre 70 y 90.000 kilómetros. Los puntales estabilizadores tienen un recurso similar. El tiempo para reemplazar las juntas homocinéticas se acercará a los 100 a 120.000 kilómetros. Los consumibles restantes de la suspensión Superb pueden soportar de 150 a 200.000 kilómetros si se usan con cuidado. Durante menos de 100.000 kilómetros, en la suspensión trasera del Superb solo sirven casquillos y puntales estabilizadores. Aproximadamente con el mismo kilometraje, es posible que sea necesario reemplazar los topes del amortiguador. La vida útil de los elementos de goma de las palancas de inclinación oscila entre 120 y 150.000 kilómetros. De lo contrario, no será necesario realizar reemplazos en la suspensión trasera hasta que el kilometraje alcance los 200.000 kilómetros. Pero cuando llega el momento de las reparaciones, los propietarios a menudo se enfrentan a pernos de fijación muy amargos. Sin embargo, en nuestras condiciones, cuando cientos de miles de toneladas de reactivos se vierten y derraman en las carreteras, ni un solo automóvil está inmune a tal problema. El mecanismo de dirección de piñón y cremallera asistido eléctricamente es confiable. Más bien, cabe esperar un problema en los conectores del cableado eléctrico que se estropean con el paso de los años. La vida útil de las rótulas de dirección es de 90 a 120.000 kilómetros, las propias varillas de 150 a 200.000 kilómetros. No hay grandes quejas sobre el sistema de frenos del Superb. En muy raras ocasiones, solo falla la unidad de control del sistema de frenos antibloqueo. Además, debe estar preparado para el hecho de que las fijaciones de los protectores contra el polvo se romperán periódicamente. Hoy en día, el Škoda Superb de segunda generación es relativamente económico. Al menos para un coche grande y espacioso de una marca europea. El sedán checo puede ser una excelente alternativa al Toyota Camry, Nissan Teana y Kia Optima. En términos de comodidad, dinámica y equipamiento, lo más probable es que el Superb lo supere. Pero en términos de confiabilidad, perderá. Como parte de la empresa Volkswagen, los checos no tuvieron más remedio que cambiar a complejos motores turboalimentados y cajas de cambios robóticas. Son los eslabones débiles de Superb. Por otro lado, decenas de miles de comentarios críticos dirigidos a ellos y años de producción permitieron estudiar en profundidad todas las características de estas unidades. Al mismo tiempo, aparecieron muchos artesanos cualificados que estaban dispuestos a emprender su reparación o restauración. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.